Oli, soy Dragonfly, bienvenidos y bienvenidas a todos. En este vídeo voy a leer, sí, habéis escuchado bien, voy a leer en voz alta para que todos me escuchéis a Lovecraft, que es lo que he estado leyendo últimamente. En este caso voy a leer un trocito del relato de El ser del umbral, ¿vale? Y también, antes de empezar, os doy mi opinión al respecto de los ebooks, que siempre está bien. Así que nada, espero que os guste. Vamos a seguir con Lovecraft, ¿vale? Tenemos aquí la narrativa completa, volumen 2, mi querida edición de Valdemar. Yo terminé el anterior que estábamos leyendo, ¿vale? El de A través de la llave de plata, que estuvo bastante guay, se quedó bastante interesante, de hecho la última vez que estuvimos leyendo. Claro, eso hace que yo haya leído más de lo habitual. Por desgracia, ese relato, es el único que no tengo en el ebook, porque me compré... Suelo hacer eso, ¿vale? Suelo tener el mismo libro en físico y en digital, sobre todo cuando me tengo que mover en transporte público o tengo cosas que hacer fuera de casa, porque como comprenderéis, pues mover este pedazo de tocho es una cosa importante. Pues estuve buscando para comprar pues la misma, todos los relatos de Lovecraft y lo encontré al final y el único que me faltaba era precisamente el de A través de la llave de plata, así que he estado leyendo en el transporte público otros relatos, mientras aquí seguía leyendo el de la llave de plata. Así que me he terminado uno que es el de... yo os lo diré. Aquí en el índice sale. El clérigo malvado ya lo he terminado también. Y he empezado el de el ser del umbral, ¿vale? Que es el que vamos a leer hoy. Escuché que tienes ebook. Sí, tengo ebook. ¿Qué tan bueno es? Sobre todo a mí me gusta mucho si vas a salir de casa. O sea, es que las páginas es increíble porque yo no pensaba que fuera así. No tiene el brillo que tiene una página normal, o sea, una página. Las pantallas no tienen el brillo que tiene una pantalla normal y están hechas de una tecnología muy distinta, y es que realmente cuando lo miras parece que es un libro y no te das cuenta que es un libro. Y de hecho yo tengo la manía de, me pasa muchas veces que cuando estoy leyendo el ebook intento pasar la página físicamente, en vez de hacer así, de desplazar, tengo la costumbre de pasar página porque estás tan metido que ni te das cuenta que estás leyendo de otra cosa. El que yo tengo no tiene luz propia, pero si ya la tuviera sería mejor que mejor, porque así no tendrías que depender de fuentes de luz. Pero ya os digo, para salir de casa y leer fuera, que siempre lo llevas contigo en el bolso, o sea, yo era persona que siempre lleva el libro consigo y había libros que me jodían la espalda. Había libros, y no solo eso, también se maullaban por el camino, por mucho que los intentara cuidar bien. Así que para mí es muy recomendable el ebook. Si estáis dentro de vuestra casa y no salís nunca, pues igual no os hace tanta falta. Pero de todas maneras, ya os digo, hay libros que son muy pesados y que a lo mejor te es mucho más liviano el ebook. Y ya no hablemos del ahorro de espacio físico que conlleva tener un ebook, porque los libros ocupan un espacio que tienes que tenerlos en algún sitio. Sin embargo, en modo digital solo tienes ese pequeño ebook chiquito y ya está. Y ahí están todos tus libros. Que tiene cosas malas, que me encantan los libros físicos. Sí, soy una... Me encantan los libros físicos y siempre me gustarán. Me encanta el olor de los libros físicos, que eso no lo tiene un ebook. Pero son pequeñas cosas y creo que al final, pues como en todo, lo digital terminará ganando. No digo que dejen de existir los físicos, pero
yo lo he pensado muchas veces, digo, la estantería esa que tengo es finita, es muy finita. Y no se va a multiplicar el espacio que tengo, ni no sé, como no me toque la lotería, que no juego a ella, haga un cambio muy grande en mi vida o me mude a otro sitio, mmm, que no me valga tanto comprar un piso, que no es el caso, porque no tengo intención ahora mismo. En fin, etcétera, muchos etcéteras. Así que sí, vale mucho la pena. Ese es el resumen. Y bueno, vamos a empezar, ¿vale? Voy a intentar evitar el sol en todo lo posible. Así que aquí estoy en mi rincón. Y hoy vamos a leer El ser del umbral, ¿vale? Ya os digo, yo ya lo tengo empezado. Estoy en el capítulo 3, ¿vale? Y vamos a continuar a partir de ahí. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Básicamente nos están explicando la historia de el amigo de un hombre, ¿vale? Que es un poco extraño y que además tiene una vida un poco fuera de lo normal, porque parecía pues no el típico hombre que se casa y sigue con su vida, familia y tal, sino que era así como estudioso, un poco ermitaño. Y además, por lo visto, gracias por el resumen. En fin, este señor que os digo, además se acaba parejando con una señorita que procede de Innsmouth, así que no voy a hacer spoilers sobre Innsmouth, pero bueno, para quien si no lo sabe alguien, hay un relato sobre ese pueblo. Y claramente esta señorita pertenece a él, él lo ha pescado, en fin. Y ahora este señor tiene esta familia con esta señora y parece ser que están dejando de lado pues sus otras amistades, ¿vale? Y creo que no leí mucho más aparte de eso, así que vamos a continuar, ¿vale? Ahora sí. Con El ser del umbral. Fue al tercer año de casado cuando Edward empezó a hacer claras alusiones a cierto temor y descontento. Dejaba caer comentarios sobre que las cosas estaban yendo demasiado lejos y hablaba oscuramente de que necesitaba salvar su identidad. Al principio no hice caso de esas quejas, pero pasado un tiempo le pregunté con cautela al recordar lo que la hija de mi amigo había contado sobre el poder hipnótico que Asenath había ejercido sobre sus compañeras de clase, que creyeron estar en el cuerpo de ella y que vieron así a sí mismas al otro lado de la clase. Mis preguntas parecieron llenarle de alarma a la vez que de agradecimiento, y murmuró que quería tener una seria conversación conmigo más tarde. Para esas fechas murió el anciano señor Derby, algo de lo que a la postre tuve que alegrarme. Fue un golpe para Edward, pero no se desmoronó. Había visto poquísimas veces a su padre desde que se había casado, dado que Asenath acaparaba todo su sentido del afecto para con toda la familia. Algunos le tildaron de insensible ante esta pérdida, sobre todo cuando empezaron a verlo más a menudo conduciendo de manera jovial y desenvuelta. Ahora quería volver a la vieja mansión de Derby, pero Asenath se empeñaba en seguir viviendo en Crowsnewsheath, a la que ella se había adaptado muy bien. No mucho después, mi mujer se enteró de algo curioso por una amiga, una de las pocas que no había dejado de tratar a los Derby. Había llegado al final de Hyde Street y se dirigía a visitar a la pareja, cuando vio salir del paseo un coche a toda velocidad, con Edward singularmente dueño de sí, y la cara sonriente por encima del volante. Al llamar al timbre, la repulsiva criatura le dijo que Asenath había salido también. Sin embargo, cuando se iba, alzó los ojos casualmente hacia la casa y allí,
En una ventana de la biblioteca de Edward vio un rostro que se retiró rápidamente. Un rostro cuya expresión de sufrimiento, de derrota, de desilusionada desesperanza, era indeciblemente conmemorada. Esa, lo que parecía increíble, dada su habitual actitud autoritaria, el rostro de Asenath. Y sin embargo, la amiga de mi mujer juraba que la mirada triste y confundida que asomaba por aquellos ojos era del pobre Edward. Nota 18. Curioso. Otra evocación de un texto macheniano. En este caso, El polvo blanco, uno de los capítulos de su novela en episodios. Los tres impostores, en el que el joven recién licenciado ingiere una droga que lo destruye tanto física como mentalmente, por lo que se recluye en su habitación. Su hermana, para narrar la historia, le comenta al doctor: al detenerse un momento en el borde de la acera para dejar pasar un carromato antes de cruzar la casa, vio la casualidad que miré entre las ventanas. Lo que había visto en las ventanas del despacho de mi hermano, y en aquel momento la cortina estaba descorrida, y algo que tenía vida me acosaba en la calle. No puedo afirmar que viera un rostro, ni nada que pareciese un rostro. Me observaba algo viejo, los ojos llameantes en medio de algo tan informe como mi miedo, símbolos de la presencia del mal y la más repugnante repulsión. Y hasta aquí termina la nota. Continuamos. Las visitas de Edward se volvieron ahora algo más frecuentes y sus alusiones, en ocasiones, más concretas. No era creíble lo que contaba, ni siquiera en la Arkham legendaria y secular, pero se explayaba sobre su saber oscuro con una sinceridad y un convencimiento que me hacían temer por su equilibrio mental. Hablaba de terribles reuniones en lugares solitarios, de ruinas ciclópeas en el corazón del bosque de Maine, de las que descendían inmensas escaleras, que descendían a abismos nocturnos y secretos, de algunos complicados que conducían a veces a muros invisibles y a otras regiones del espacio y el tiempo, y de espantosos intercambios de identidades que permitían explorar regiones remotas y prohibidas de los otros mundos, y de continuos espacio-tiempo diferentes. De cuando en cuando apoyaban sus absurdas afirmaciones mostrándome objetos que me dejaban absolutamente estupefactos, objetos de un color engañoso y una textura desconcertante como nunca se había visto en la Tierra, cuyas curvas y superficiencias inmensas no obedecían a ningún propósito concebible, ni seguían ninguna geometría inimaginable. Estos objetos, decían, venían del exterior, y su mujer sabía el modo de obtenerlos. A veces, pero siempre con una voz susurrante y temerosa, contaba cosas del viejo Enfield White, al que en otro tiempo había visto en la biblioteca de la universidad. Nunca era claro cuándo se referían a él, sino que parecía darle vueltas a una duda horrible sobre si el viejo hechicero había muerto de verdad, tanto en el sentido espiritual como material. Olihuilitas, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Estamos leyendo la obra. Si escucháis ruidos como de taladros, lo siento. Nunca se terminan los taladros. Continúo, perdón. Había ocasiones en que Derby enmudecía de repente a mitad de sus revelaciones y yo me preguntaba si no habría adivinado a Sagat a distancia lo que estaba diciendo.
y le cortaba las palabras con algún desmerismo perdone, con algún mesmerismo telepático, con algún poder del tipo de los que había exhibido en el colegio. Seguro que sospechaba que Derby me contaba cosas, porque conforme pasaban las semanas, hacía más por impedirle que viniera, con palabras y miradas de un poder inexplicable. Solo venciendo grandes dificultades conseguía Derby llegar a mi casa, porque, aunque pretextuaba ir a otro sitio, una fuerza invisible trataba sus movimientos y le hacía olvidar momentáneamente a dónde iba. Normalmente venía cuando Asenat salía, en su propio cuerpo, como dijo Edward extrañamente una vez, pero ella siempre se enteraba después. Los criados lo veían salir y regresar, aunque quizá juzgaba que no era prudente adoptar una medida demasiado radical. Capítulo 4. Llevaba Derby casado más de 3 años cuando, aquel 10 de agosto, recibí el telegrama de Maine. Hacía 2 meses que no lo veía, aunque había oído que estaba en viaje de negocios. Supuse que le acompañaba a Senat, si bien los chismosos que siempre andaban fisgando comentaban que había alguien en el piso de arriba, detrás de una de las ventanas de doble cortina. Incluso se habían fijado en las compras que hacían los criados, y entonces el jefe de policía de Cheshunsclug, nota 19, pueblo aislado en la parte central de Maine, a las orillas del lago Cheshunsclug, o como rayos se pronuncia. Continuamos. Me telegrafió para informarme de que había salido del bosque un perturbado tambaleándose, sucio de barro y presa de un terrible delirio, llamándome a gritos para que lo protegiera. Era Edward. Había podido recordar su nombre y el mío y mi dirección. Cheshunsclug se encuentra en las proximidades del cinturón del bosque más espeso, salvaje e inexplorado de Maine. Y llegar a ese pueblo en coche supone todo un día de dar tumbos por los caminos de un escenario fantástico y formidable. Encontré a Derby en una celda del cuartillo, fluctuando entre el frenesí y la apatía. Me reconoció enseguida y pronunció en un torrente de incoherencias y explicaciones sin sentido en mi dirección. Dan, por el amor de Dios, el gozo de los Sherlocks. Nota 20. Lovecraft exploró ampliamente esta ciudad del estado de Maine, no confundir con la de Portland, Oregón, durante un viaje de 2 días que hizo en 1927. Continuamos. Abajo, al final de los 6000 peldaños, la abominación de las abominaciones. Jamás la habría dejado que me llevara, y de repente descubro que estoy allí. ¡Yah! ¡Shurhum Nihustak! La figura se elevó del altar. 500 aullaron. El ser encapuchado balaba Kamoj, Kamoj, que era el nombre secreto de Ephraim en el aquelarre, y estaba allí, donde ella había prometido no llevarme. Un minuto antes, que estaba cerrando en la biblioteca, y de repente me descubro allí, donde ella había ido con mi cuerpo, en ese lugar, en absurda blasfemia, en el pozo impío donde comenzó el reinado tenebroso. Y el vigilante guarda la puerta. He visto un Shogog. Cómo cambia de forma. No puedo soportarlo, y no lo voy a soportar. La mataré si vuelve a mandarme allí. Mataré esa entidad. Ella y él, lo que sea. Y lo haré con mis propias manos.
Tardé 1 hora en calmarlo, pero finalmente se apaciguó. Pobrecito también os digo. Al día siguiente le compré ropa decente en el pueblo y emprendimos el regreso a Arkham. Se le había pasado el acceso de histeria y ahora iba callado, aunque empezó a murmurar oscuramente para sí cuando el coche atravesó Augusta, como si la visión de la ciudad le despertase recuerdos desagradables. Estaba claro que no quería volver a su casa, y teniendo en cuenta los fantásticos delirios que parecía sufrir en relación con su esposa, delirios seguramente derivados de alguna hipnótica ordalia a la que habría estado sometido, pensé que era mejor que no lo hiciese, así que decidí que se alojaría en la mía durante un tiempo, por mucho que eso disgustase a Asenath contra mí. Después le ayudaría a tramitar el divorcio, porque con toda seguridad había factores de tipo psicológico que convertían su matrimonio en una especie de suicidio para él. Cuando salimos a campo abierto otra vez, Derby enmudeció. Dejé que cabeceara y dormitara un poco a mi lado mientras yo conducía. Y aquí vamos a parar para hacer el break, ¿vale? ¡Ah! Ya queda interesante. A ver. Break. 5 minutos de break, ¿vale? Y seguimos. Pondría 10, pero es que se ha quedado muy interesante. ¿Verdad? Me gusta. Me encanta cuando me dejan con ganas de más. Y me está gustando mucho el ser del umbral, aunque teniendo en cuenta que la señora esposa de este señor es de Innsmouth, tengo ligeras ideas de qué podría ser eso que tiene escondido en la casa. Supongo que si no te hubieras leído el relato de Innsmouth, igual todo esto se tendría como más misterio, ¿no? Pero al conocer ya, aunque también me da cierta gracia, ¿no? Tiene como ese del palo. Sabes que esa señora no es bien solo porque viene de ese lugar. Continuamos con El ser del umbral, capítulo 4. Cuando cruzamos deprisa Portland, nota 21, Lovecraft, esto no lo hemos leído. Bueno. Esta nota yo ya la he leído, pero antes he leído leer una que no tocaba. Sí, exacto. Antes la nota 20 he leído la que no era. Pero eso lo ponía sobre estos seres. Ah, vale. He leído la de los Shohots. Véase sobre la nota 72 en las montañas de la locura. Ni siquiera me he dado cuenta de que no encajaban. Muy mal. Yo estaba muy metida en la historia, a ver, se dicha. Ahora sí, continuamos, perdón. Cuando cruzamos deprisa Portland, en el crepúsculo, empezó a murmurar otra vez, más claramente que antes. Presté atención y lo que entendí fue una retahíla de incidentes antes absolutamente desquiciantes sobre Asenath. Era evidente que se había destrozado los nervios, porque había desarrollado toda una serie de alucinaciones en torno a ella. El trance en el que ahora se encontraba murmuraba entre dientes. No era sino uno más de la larga lista. Estaba tomando posesión sobre él y sabía que en un día no le soltarían más. Incluso ahora lo dejaba libre, probablemente porque no tenía más remedio, porque no podía traerlo debajo su dominio durante mucho tiempo seguido. Constantemente tomaba el cuerpo de él y acudía a lugares innominados
para asistir a ritos innominados, dejando el suyo propio y encerrándolo en las habitaciones de arriba. Pero a veces, constantemente tomaba el cuerpo de él y acudía a lugares innominados para asistir a ritos innominados, dejándole el suyo propio y encerrándolo en las habitaciones de arriba. Pero a veces no podía mantenerlo separado y de repente Edward volvía a su cuerpo para encontrarse súbitamente en algún lugar lejano, espantoso, desconocido. Algunas veces Asenath lograba apoderarse otra vez de él. Otras le eran imposibles. Y Derby se describía a menudo perdido en alguna parte, como había ocurrido ahora. Y una y otra vez tenía que buscar el camino de regreso desde distancias enormes y pedir a alguien que condujese el coche por él, aunque lo encontraran. Lo peor era que Asha ocupaba cada vez más tiempo su cuerpo. Quería ser un hombre y ser totalmente humana. Esa era la razón por la que se apoderaba de él. Había descubierto en Derby la combinación idónea de un cerebro sagaz con una voluntad débil. Un día lo desalojaría de su cuerpo y desaparecería con él. Desaparecería para convertirse en un gran mago como su padre y abandonaría a Derby encerrando en esa cáscara femenina que ni siquiera era del todo humana. Y ahora sabía lo que significaba tener sangre de Innsmouth. Había trabajado con seres del mar. Era horrible. El viejo Ephraim había averiguado el secreto y cuando envejeció dio un paso espantoso para conservarse vivo. Quería vivir eternamente. Asenath lo lograría y se había efectuado una prueba con éxito. Mientras Derby seguía mascullando, me volví a observarlo con atención para comprobar la huella del cambio que había notado en él al verlo. Paradójicamente, parecía en mejor forma de lo habitual, más fuerte, más desarrollado y sin rastro de la malasa flacidez ocasionada por sus hábitos indolentes. Era como si hubiese estado realmente activo y hubiese hecho ejercicio por primera vez en su apoltrada vida. Fuese que Asenath, con su energía, lo había obligado a una actividad y una diligencia inusitadas en él, pero justamente ahora su cerebro se hallaba en un estado lamentable, porque no paraba de mascullar extravagancia sobre su esposa, sobre la magia negra, sobre el viejo Ephraim y sobre cierta revelación que acabaría convirtiéndome incluso a mí. Repetía nombres que no recordaba de haber ojeado en otro tiempo, volúmenes prohibidos que yo reconocía de haber ojeado en otro tiempo, he vuelto a la misma frase, y a veces me estremecía ante un hilo de coherencia mitológica, de conveniente coherencia que recogían sus divagaciones. De cuando en cuando se detenía, como haciendo acopio de valor, para una revelación terrible y definitiva. Dan, ¿te acuerdas de él? Con la mirada feroz y con aquella barba deshuesada que no le encarecía. A mí me miró una vez y no me olvidaría. Ahora ella miraba igual. Y sé por qué. Descubrió la fórmula en el Necronomicon. Aún no me atrevo a decirte la página. Cuando lo haga, podrás leerla y comprenderás. Entonces sabrás qué es lo que me ha tragado. Y sigue pasando y pasando, de un cuerpo a otro y a otro. No piensa morir. Sabe romper el nexo de la llama de la vida, para que siga parpadeando aunque el cuerpo haya muerto. Te apuntaré alguna idea para que extraigas tú la conclusión. Escucha esto.
¿Sabes por qué mi mujer se toma tanto rato para hacer la letra tumbada a la izquierda? ¿Has visto alguna vez algo escrito por Ephraim? ¿Quieres saber por qué estremecí al ver unas notas que había garabateado Asenath? Nota 22. Para HPL la escritura continuaría un importante indicador de la personalidad, como puede observarse en el caso de Charles Ward o en La sombra del otro tiempo. Para más detalles, véase el interesante artículo de Peter Callan. Continuamos. Asenath, ¿existe tal persona? ¿Por qué creían que había veneno en el estómago de Ephraim? ¿Por qué los Gilman? Nota 23. Prominente familia de Innsmouth. En La sombra sobre Innsmouth, en los sueños de la casa de la bruja, el protagonista, residente en Arkham, se llama a sí mismo Walter Gilman. Continuamos. ¿Por qué los Gilman bajan la voz al contar que chillaba como una criatura aterrorizada hasta que enloqueció y Asenath lo tuvo que enterrar en una habitación acolchada del ático, donde la otra había estado? ¿Era el alma del viejo Ephraim la que estaba encerrada allí? ¿Pero quién encerró a quién? ¿Por qué estuvo buscando durante meses a alguien de mente penetrante y voluntad débil? ¿Por qué maldecía a su hija por no haber sido varón? Dime, Daniel Upton, ¿qué intercambio diabólico se perpetró en esa casa de horrores donde el monstruoso blasfemo tuvo a su hija, confinada, indolente y semihumana, a su merced? ¿No le impuso ese intercambio definitivo como ella acababa imponiéndomelo a mí? Y dime, ¿por qué ese ser se hace llamar Asenath? Escribe con una letra diferente cuando lo hace, impenetrablemente, y le sale idéntica a la de. Y entonces ocurrió. La voz de Derby se fue elevando hasta convertirse en un chillido débil, atiplado, desquiciado, y de repente se cortó en un clic casi metálico. Pensé en esas otras ocasiones en que, estando en mi casa, se interrumpía de pronto en mitad de una confidencia y casi daba la sensación de que la fuerza mental oscura y telepática de Asenath le había ordenado callar. Con todo, esto fue algo completamente diferente y me pareció infinitamente más horrible. El rostro que tenía junto a mí experimentó con una convulsión que lo volvió unos momentos irreconocible, a la vez que recorría el cuerpo. Una sacudida como si los huesos, los órganos, los músculos, los nervios y las glándulas se reajustasen para adoptar una disposición diferente y otra personalidad en general. Me es imposible decir de dónde provenía el supremo horror. El caso es que me invadió tal oleada de náuseas y repulsión, tal sensación de absoluta alineación y anormalidad, que perdí la fuerza con que sujetaba el volante. La figura que estaba a mi lado parecía menos mi amigo que una monstruosidad instrucción del espacio exterior. Un foco detestable de malignas y desconocidas fuerzas cósmicas. Titubeé apenas un instante, y antes de que hubiera transcurrido otro segundo, mi compañero había agarrado el volante y me había obligado a cambiar de asiento con él. Se había hecho totalmente de noche y las luces de Portland quedaban ya muy atrás, de modo que no había vuelta de cara.
El fulgor de sus ojos, sin embargo, era extraordinario, por lo que comprendí que acababa en aquel estado de exaltación tan observado en él. Era asombroso e increíble que el apático Edward Derby, que jamás había sabido imponerse y no había conducido, me apartase y se pusiera al volante de mi propio coche. Sin embargo, eso era exactamente lo que acaba de ocurrir. Siguió un rato sin hablar y yo, estupefacto, me alegré de que no lo hiciera. Al pasar por Birdeford y Saco, nota 24, ciudades hermanadas al suroeste de Maine, a ambos lados del río Saco. Las luces se permitieron verla boca firmemente apretada y me estremecí ante el centelleo de sus ojos. La gente tiene razón. Cuando le sobreviene ese humor, se parecía horriblemente a su esposa y al viejo Ephraim. No era de extrañar que inspirara aversión. Había algo antinatural y diabólico en esa actitud, que yo percibía más siniestra aún por los desquiciados desvaríos que le había estado oyendo. Este hombre, a pesar de que conocía a Edward Pickman Derby de otra vida, era un desconocido, una especie de instrumento venida de las tibias nieblas del abismo. No habló hasta que llegamos a un trecho oscuro de carretera, y cuando lo hizo, su voz sonó completamente desconocida. Era más baja, más firme y más segura que la que yo conocía. En cuanto a su acento y pronunciación, había cambiado por completo. Sin embargo, vagamente, remotamente, de manera turbadora, me recordaba algo que no acababa de situar. En ese timbre, pensé, había un asomo de profunda y genuina ironía, no de la ficticia y aparente y vacía ironía del joven inexperto y sofisticado que Derby adoptaba por lo general, sino de una ironía feroz, soterrada, penetrante y potencialmente malévola. Me dejó estupefacto lo repentinamente que sus balbuceos de pánico se habían cambiado en frialdad glacial. Espero que disculpes el ataque de hace un momento, dijo. Ya sabes cómo tengo los nervios y confío en que no hagas caso de esas cosas, como es normal. Te agradezco infinitamente que hayas venido por mí. Y quiero que olvides también la sarta de disparates que he estado diciendo sobre mi esposa y sobre todo lo demás. Es lo que ocurre cuando uno se sumerge demasiado en el estudio de un campo como el mío. La filosofía está llena de conceptos extraños y cuando el cerebro llega al agotamiento, idea toda suerte de aplicaciones imaginarias. A partir de ahora voy a tomarme un descanso. Probablemente dejaré el de verme, pero no le eches la culpa a Sherat. Este viaje ha sido un poco raro, pero no tiene nada de particular. Hay restos indios en el bosque del norte, monolitos y demás que significan mucho para el estudio de las creencias y tradiciones antiguas. Y Asenath y yo lo estamos investigando. Ha sido un trabajo extenuante, así que supongo que se me ha ido un poco la cabeza. Mandaré a alguien a que recoja mi coche cuando llegue a casa. Un mes de descanso me volverá a poner en forma. No sé qué es lo que dije en esa conversación, porque la extrañeza que envolvía a la persona que tenía a mi lado me acaparaba por completo la conciencia. La sensación de un error cósmico insaciable iba aumentando por momentos hasta que, por último,
me entraron unas ganas desesperadas de terminar el viaje. Derby no mostraba ningún deseo de cederme el volante, pero me alegré de que atravesáramos Portsmouth y Newsbury a gran velocidad. Nota 25. Dos de las ciudades coloniales favoritas de Lovecraft. La primera es el estado de New Haven. La visitó por primera vez en 1922 y al año siguiente habló de sus antigüedades. Le comentó entusiasmado. Ese mismo año conoció por primera vez Newsbury Vapor y su posterior visita a la ciudad le inspiró La sombra sobre Innsmouth, que eso ya lo habíamos leído. En La sombra sobre Innsmouth. Continuamos. En el empalme, donde la carretera tuerce hacia el interior y evita Innsmouth, casi temí que mi compañero tomara la de la costa desolada que atraviesa ese pueblo detestable. No fue así, sino que siguió veloz por Royle e Ipswich. Nota 26. Ciudades del sur de Newport, mencionadas frecuentemente en las obras sobre Innsmouth. Hacia nuestro destino. Llegamos a Arkham antes de medianoche. Todavía estaban las luces encendidas de la vieja mansión de Crowninshead cuando llegamos. Derby bajó del coche, me dio las gracias otra vez apresuradamente y regresé a casa solo con una singular sensación de alivio. Había sido un viaje terrible, tanto más terrible cuanto no sabía exactamente por qué, y no lamentaba nada el anuncio de Derby de que iba a dejar de verlo durante una temporada. Capítulo 5. Los 2 meses siguientes estuvieron repletos de habladurías. La gente comentaba que Derby se dejaba ver cada día más, con su energía nueva en él, y que en cambio a Shannon casi nunca se la veía a las pocas personas que precedían visitarla. Edward pasó a verme solo una vez en el coche de Asenath después de que se lo trajeran de Maine, donde lo había dejado, exclusivamente a recoger unos libros que me había prestado. Noté su nuevo estado y se entretuvo lo estrictamente necesario para expresar evasivamente unas palabras de cortesía. Estaba claro que no tenía nada que hablar conmigo cuando se hallaba en esa disposición. Observé que ni siquiera se había molestado en llamar al timbre con su vieja señal de 3 pausas, 2 postulaciones. Como en aquella noche del viaje de regreso, sentí un horror tenue, pero infinitamente profundo, que no me podía explicar, por lo que su rápida despedida me produjo un alivio enorme. A mediados de septiembre, Derby estuvo fuera una semana y algunos del grupo universitario decadente comentaron la novedad, insinuando que quizá había ido a encontrarse con un conocido líder de cierto culto expulsado hacía poco de Inglaterra, que se había establecido su sede en Nueva York. Nota 27. Hay quien ha interpretado este pasaje como una velada frenética a Aleister Crowley, el más grande e inquietante posible, el único mago conocido del siglo XX. Son las palabras de Robert Amartey. Se ha afirmado que Lovecraft lo trató en Nueva York, o que al menos lo hizo. Continuamos. En cuanto a mí, no sé que se me iba a la cabeza el extraño regreso de Maine, la transformación de lo que había sido testigo
Me tenía hondamente afectado y me sorprendía a mí mismo intentando una y otra vez esconderme, encontrarle, perdón, una explicación a eso y al horror que me había inspirado. Pero lo más extraordinario de todo eran los rumores sobre un llanto que se oía en la vieja casa de Crows-Nishil. Era una voz de mujer y la gente más joven decía que sonaba como la de Ashenat, solo que se oía a ratos e intervalos y a veces se interrumpía de pronto, como una sofocada a la fuerza. Corrió la noticia de que se iba a abrir una investigación, pero el caso se diluyó, al parecer, un día Ashenat por la calle, hablando animadamente con numerosas personas conocidas de ella, con las que se disculpó por sus recientes ausencias, comentando de pasadas las depresiones y accesos de histerias que había sufrido una invitada de Boston. Claro. Nadie llegó a ver a esa invitada, pero el aspecto de Ashenat disipaba cualquier duda. Pero cuando alguien complicó las cosas, al insinuar los sollozos una o dos veces al menos, había sonado una voz de hombre. Al atardecer de mediados de octubre, oí la familiar llamada de 3 pausas, 2 timbrazos en la puerta. Acudí yo mismo a abrir. Encontré a Edward en la escalera y al instante me di cuenta de que había recobrado la vieja personalidad, con la que no lo había visto desde aquellos tiempos frenéticos desvariados durante el terrible viaje de regreso de Chesnokuk. Su cara sufría espantosos, con una mezcla de extrañas emociones en las que parecía predominar el miedo y el triunfo. En el instante de cerrar la puerta, miró furtivamente hacia atrás, por encima del hombro, mientras me seguía desmayadamente al despacho. Me pidió un whisky para calmar los nervios. Me abstuve de preguntarle y esperé a que abordase lo que tuviera que decir. Finalmente, se decidió a hablar con voz estrangulada. Y vamos a tener que parar por aquí. Muy a pesar de todos, porque quedan 4 páginas. Espero que os esté gustando. A mí me está gustando mucho este relato. Ya os he dicho que los últimos me están gustando más. No sé si es que le estoy cogiendo gustillo al señor o simplemente que el señor cada vez escribe mejor, que son 2 posibles y razonables cosas. ¡Holi! Soy otra vez. Espero que os haya gustado el vídeo. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. Y ¿sabéis cómo me lo agradeceríais mucho más? Dándole like al vídeo. Suscribiéndoos a mi canal. Y dejándome un comentario, por favor. Me muero de ganas por saber qué opináis vosotros al respecto. A mí me está gustando mucho este relato. Bueno,
me gustó mucho este relato porque habla de la Dragon del futuro. ¡Oli, qué tal! En fin, me gustó mucho este relato, me gusta mucho, como os digo, el crossover que hace este señor siempre con Innsmouth en este otro relato y es como que ya se huele de venir lo que va a suceder. Pero bueno, que me gusta mucho. En fin, y eso, que me gustaría saber qué opináis, ¿vale? Vosotros al respecto. Si os gusta este relato también, o si no, si lo habéis leído, si os gustaría leerlo. Lo que sea. En fin, hacéis cosas que queréis hacer, ¿vale? Porque cada segundo cuenta. Adiosito.